Reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. Solomon went to Gibeon. En aquellos días Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios porque allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón 1000 holocaustos. Gibeon, the En Lord Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, asked something. pídeme lo que quieras. Solomon answered, Respondió Salomón, "You have shown great tú trataste con misericordia a mi padre, tu siervo David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. You have continued Y fiel a esa misericordia le diste un hijo que se sentase en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, O Lord, my Señor Dios mío, made me your tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono. but I am a mere youth. Aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme, I serve you, tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. counted. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, To judge para discernir el mal del bien. for he was able. Pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? The Lord was so pleased. Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, So God said to him, y Dios le dijo, because you have asked por haber pedido esto, not for a y long no una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes de ti, ni lo habrá después de ti. and after, Y te daré también lo que no has pedido, in addition, riquezas what you have not asked y fama mayores is in glory. que las de rey alguno. Verum Domini. Lord, teach me your statutes. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. How shall a young ¿Cómo podrá un joven andar honestamente keeping cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. with all my heart? Te busco de todo corazón. Let me not stray. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus In my leyes. heart, I treasure your En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Blessed are you, Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. with my lips. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. In the way of your Mi alegría es el camino de tus preceptos, much as más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The apostles gathered En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Todos los vieron marcharse
y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Verbum Domini. His heart was moved with pity for them. Su corazón se conmovió con compasión por ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Began to teach them Y él empezó many a things. enseñarles The con Sacred calma. Heart of Jesus El Sagrado Corazón de Jesús every es singular human heart. First of all, God has a heart. en cada corazón humano. God has a beating Primero que nada, Dios tiene un corazón que late en la eternidad, a la diestra del Padre, keeps his heart. y Even now, mantiene su corazón incluso ahora. Jesus is the fulfillment Jesús es la realización de la noción de Israel de un pastor. shepherd is a man Y un pastor es un hombre que conoce a sus ovejas, que atiende a sus ovejas. Un pastor es un hombre que labora entre sus ovejas. Francis in his first El Papa Francisco, en su primera homilía Holy Week back in de Misa de Gallo en el 2013 como Papa, said that a real shepherd has dijo que un verdadero pastor of his sheep. tiene la fragancia de sus ovejas. Un verdadero pastor está tan cerca de sus ovejas que conoce a cada una de sus ovejas a nivel personal. And apply this analogy to Él aplicó esta analogía a Jesús, model quien es el modelo para todos los pastores, el modelo para todos los obispos, sacerdotes, each priest diáconos. to have Cada sacerdote está llamado a tener un corazón como el de Jesús. must know his flock, Él debe conocer a su rebaño, debe the scent of his flock. conocer la fragancia de su rebaño. Solía haber un señor que solía venir a misa aquí todos los días. Algunos de ellos lo conocen muy bien. He's gotten older, Oh. hasn't able to come. Ahora que es más anciano no puede venir todos los días, pero Just simply being around him and just sencillamente cuando uno está cerca de él, dándole la mano, scent on uno for hours. sentía su fragancia durante horas. Su nombre es Lee Himes. Hours. You would smell this Horas. Uno podía oler a este hombre y uno se preguntaba, ¿dónde está Lee? 3 horas más tarde, uno se leía las manos y sentía todavía la fragancia de alguien a quien uno le había dado la mano. having the scent of the shepherd. Eso es tener la fragancia del pastor en forma literal. Pero cada sacerdote debe tener la fragancia Sheep de sus ovejas on his mind. sobre él, en su mente y sus oraciones. Each one of us have Y cada uno de nosotros estamos llamados a tener el corazón de Jesús, el buen pastor. one of our EWTN employees. Uno de nuestros empleados de EWTN me contó acerca de cómo When her father had cuando su padre tuvo una operación al corazón, his doctor sus doctores would ask him to get up le solían and move around. pedir que se levante y deambule. Her father would not get up Y su padre no solía pararse de la cama a menos que su hija le leyera el Salmo 23 single evening. Over cada noche, and over again. una y otra vez. El Señor es mi pastor, no temeré. He gives me repose. En verdes prados Él me da descanso. Le daba consuelo, Strength to be le able daba fortaleza, to get up. poder pararse. And she confided that Y she ella understands that her father cuenta que ahora ella entendía que su padre no era tanto his own strength que lo hacía por sí mismo, para su propia fortaleza, sino que lo hacía por ella, for her own strength. para que ella tuviera fortaleza, Salvation. para la salvación de ella. It was through the reading and praying through Era a través de la lectura y la oración del Salmo 23 que las palabras empezaron a entrar en ella y cambiarla. times have we heard ¿Cuántas veces hemos escuchado very often que se reza ese salmo? seeing, Muy a menudo. understanding, and knowing
ver, entender y saber que el Señor es pastor, as my personal shepherd, mi pastor personal, is like the weave that es como history. el hilo que corre a través de la historia de la salvación. A lo largo de toda la historia de la salvación, la gente ha anhelado un pastor. Dios desea que le conozcamos como pastor. A shepherd has concern Un pastor se preocupa por su rebaño, for his flock day and cuida su rebaño día y noche, knows each one by names. conoce a cada una por su nombre, tamaño y sí, incluso temperamento. Some sheep may stay within the bounds of the Puede que algunas ovejas se queden dentro de los límites del pastizal, algunas se puedan past the path. escapar, algunas pasan el límite más allá del pastizal. When one seems lost, the Incluso cuando una parece perdida, el pastor deja las 99 y busca por la que está perdida, como dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. good shepherd, the Lord El buen pastor, el Señor Jesús, Jesus, and knows busca y conoce a sus ovejas. the shepherd's gaze makes us free. Cuando estamos en la mirada de nuestro pastor, somos libres. No nos esclaviza, no nos ata. Having the master, the good shepherd, Cuando el maestro, el buen pastor, tiene su mirada sobre nosotros, nos da consuelo y nos debe dar consuelo. the saint who we honor today, La santa a quien oramos hoy, Santa Josefina Vaquita, is a model es modelo sense en el sentido to be free. más estricto de lo que significa ser libre, de lo que significa ser un cristiano libre. She experienced Ella, en su propia vida, pasó por muchos terribles crímenes e injusticias, of such pero ante tanta maldad, might be tempted, donde uno se podría haber tentado a perder toda esperanza, gives us a model ella nos da un modelo de esperanza perseverante. hope that is not Esperanza cristiana, una esperanza que no está arraigada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Santa Josefina Vaquita nació en una pequeña aldea en Darfur, una región de Sudán. born into a very well Nació en una familia muy adinerada. Era muy feliz until her life would take hasta que su vida cambiaría radicalmente a la edad de 7 años. the exact date of her La fecha exacta de su nacimiento no se conoce debido a su so traumatic tra- experience it was secuestro that she did not even remember tan dramática que ni siquiera recuerda su nombre. Imaginen esto, not even remembering ni siquiera poder recordar el nombre propio de uno. such a young age to be A una edad tan temprana que fue secuestrada a los 7 años y ni siquiera poder recordar su propio nombre. Sus which raptores le pusieron el nombre Vaquita, que significa afortunada, en griego. historians have Los historiadores han estudiado su vida say that around y cuentan que alrededor de 1877 fue raptada por and then traficantes de esclavos árabes y obligada a caminar unas 600 millas hasta el mercado de esclavos. Imagínense esto, 600 millas de Birmingham, Alabama, es Chicago como donde está Chicago, 600 miles 600 millas, to a slave market. caminando a un a un mercado de esclavos. Years of her life Durante los siguientes 12 años de su vida fue comprada y vendida y regalada homes, many different en muchos diferentes hogares. Muchas veces distintas fue comprada y vendida entre diferentes traficantes de esclavos. amount of abuse that she La cantidad de abuso que sufrió fue horrible. she was tortured by Fue various torturada por diferentes dueños de esclavos que la golpeaban, la cortaban y la marcaban con hierros candentes durante su adolescencia. she knew nothing of Christianity. No sabía nada del cristianismo en este momento. She told the story later of how Más adelante cuenta la historia de cómo uno de sus amos, entre comillas, that she would use es una palabra que ella solía utilizar en sus escritos, amos, un dueño de esclavos, un general turco, her to his wife se lo dio a su esposa y a su suegra, quienes solían pegarle a diario. she said as soon as one Ella cuenta, apenas una herida sanaba, inflict another wound. le creaban otra herida. She said as soon as Ella cuenta, apenas esto sucedía, on and on solía
seguir ocurriendo una y otra y otra y otra vez. Remembered how the Josefina wife ordered her. recuerda cómo la esposa del general ordenó que They drew fuera marcada her skin with con flowers cicatrices. and Le then cut into hacían her flesh with a blade. dibujos en la piel con harina y luego le hacían marcas en la piel con un cuchillo. Es difícil de comprender, Minds around es difícil de kind of entender este tipo people. de Hopefully one day esclavitud malvada. hearts Algún día quizás sea incluso más difícil para nuestros corazones entender la realidad del aborto hoy en día o del tráfico humano, como lo es en este caso, it was allowed. que se permitiera esto. She says then Saul Ella cuenta entonces to make que le sobaban sal en las heridas para hacerlas permanentes, para que esas cicatrices fueran permanentes. Ella cuenta, durante aquella época tenía 144 cicatrices que contó sobre su cuerpo. in 1882 En 1882 fue comprada por un mercader italiano the Italian consul Callisto para el cónsul Leganini italiano Callisto Leganini, later give que más adelante se lo daría a una amistad de la familia, Agosto Micaeli, brought her to Italy. quien la llevó a Italia como niñera para su hija. It was in these Italian families Fue en estas familias italianas donde experimentó lo que la dignidad verdadera es, el verdadero valor propio. Ya no estaba siendo tratada mal en esas familias. Fue a través de esas familias que descubrió a Cristo crucificado she was given a small y recibió un pequeño obsequio de un crucifijo hold on to. al que ella solía aferrarse a diario. She explained that looking Ella explica que she experienced cuando miraba el crucifijo experimentaba algo que no podía explicar. she would say that she was Solía decir que looking at her cuando ella que estaba mirando a su amo. again. This was a word Nuevamente, es una palabra que ella solía utilizar incluso antes de su introducción al cristianismo. Maestro. this was her first introduction. Esta fue su primera presentación a Jesucristo She would say the good y solía llamarle el buen amo, the good shepherd who el buen pastor que la buscaba. Pope Benedict El XVI Papa Benedicto XVI wrote of this in his escribió sobre esto en su encíclica Salvi. He de said, Tre Spei Salvi, donde dice after terrifying aquí, después de amos, entre comillas, owned her up terribles, Paquita que lo habían tenido hasta ese momento, Paquita llegó a conocer un amo totalmente diferente. in the Venetian En dialect, el dialecto which she now was veneciano, que ahora estaba aprendiendo ella, aprendió el nombre Polrone, P-A-R-O-N, Paron, Parone, for the living God, the for- God of Jesus para el Christ. Señor vivo, el Señor Jesucristo. Until that time, Para, hasta ese momento, el Papa Emérito Benedicto cuenta, ella solamente había conocido amos que maltreated her, la desdeñaban y la trataban mal, considered o en her. el mejor de los casos la consideraban como una esclava útil. Now, however, she Sin embargo, ahora ella escuchaba que había un parone, O-N, master, un Paron, amo, un parón above all masters, por encima de todos los amos, master above, un amo por encima de todos los amos, above all, un maestro por encima de todos los maestros, the God of Jesus Christ, nuestro Señor Jesucristo, alive and living God. Dios vivo y crucificado. He is the Lord of all, Él es el Señor and that this de Lord todos is good. y este Señor es bueno. Este Señor es bondad personificada. And this is very important. Y esto es muy importante. El Papa Emérito cuenta que ella llegó a saber que este Señor incluso la conocía, That he created, que Él la había creado, he actually loved que de hecho Él la amaba. no other master up Ningún otro amo hasta ese momento say, I knew you. podía decir, te conozco. You were just, at that point, she was Hasta ese momento ella era sencillamente una esclava, maltreated, era maltratada, she was beaten, era golpeada, she was scourged.
era flagelada. Pope Emeritus El said Papa Emérito she was loved dice, ella también fue amada, by none other than y the por ningún otro sino el Supreme Parón Supremo, Master, that she el was Amo loved Supremo. by that Ella era amada por este for whom all Amo masters Supremo, ante quien todos los demás amos ellos mismos lowly servants. son meramente humildes Known as siervos. she was Era conocida y era amada y esperada. what is more, this master Lo que had más aún, himself este maestro the destiny of being había aceptado el destino de ser latigado, de ser golpeado, and now he was awaiting for her. y ahora estaba esperándola a la diestra del Padre. And this is the point of his encyclical. Y ese es el punto en su encíclica sobre la esperanza cristiana, He says, now donde she dice, found hope ahora ella había encontrado la esperanza, when she had no hope. cuando no tenía esperanza. No longer simply the modest hope Ya of no era sencillamente la modesta esperanza de encontrar amos que fueran menos crueles. passed along Nuevamente, ella había sido pasada de un traficante de esclavos a otro traficante de esclavos, a otro amo de esclavos, was a little con la esperanza de encontrar uno que fuera un poquito menos cruel, uno que la golpeara menos, que le pusiera menos cicatrices. She said, I am definitely loved, Ella and whatever escribió, happens to me, definitivamente soy amada, y pase lo que me pase, and so me my espera el amor del Señor, así que mi vida es buena. knowledge of this hope A través del conocimiento de esta esperanza ella fue redimida, ya no más esclava, sino hija libre de Dios. again, her suffering Nuevamente, su sufrimiento, su flagelamiento, el hecho que le pusieran cicatrices, cobró significado. and isn't this true in our own life and our ¿Y acaso no es esto verdad en nuestra propia vida, en nuestro propio peregrinaje con Cristo? begin to see Cuando empezamos a ver nuestros propios sufrimientos, we may not be flogged puede que no seamos flagelados, such as Saint como Josephine Bakhita, Santa Josefina Vaquita, but our own suffering pero nuestros propios sufrimientos find meaning encuentran significado y son redimidos, into our son act of redemption. incorporados al acto de redención de nuestro Salvador, a sus llagas. What does the prophet Isaiah say? ¿Qué dice el profeta Isaías? Prophesy Que profetiza, by his stripes por sus llagas you will be healed. serán salvados. So any suffering that Así que cualquier sufrimiento que soportemos en nuestras propias vidas, ya sea sufrimiento físico, ya sea a veces enfermedad, cáncer, we begin to see empezamos a ver a little bit, maybe nuestra a vida lot differently. un poquito, quizá bastante diferente. We begin to see Empezamos a ver of la redención de Cristo, el Dios hombre, even more so que obra incluso más en nuestras vidas. on the occasion of her canonization. Pope Para su canonización, San Juan Pablo II dijo, she came to understand that ella llegó a entender la profunda verdad de que Dios y no el hombre es el verdadero amo de cada ser humano, every human life, de cada vida humana. that he's the master. Again, Que Él es el Señor, Él es el this pastor. Esta experiencia se convirtió en fuente de gran sabiduría para esta humilde hija del África. each one of us can Cada uno de nosotros podemos unirnos hoy en un esfuerzo para poner fin a esta nueva forma de esclavitud humana, tráfico humano. and today Y hoy official world es day of prayer, el Día Mundial reflection, Oficial action, de Oración y Reflexión en contra del tráfico humano. you, our viewers, Así que les insto a ustedes, nuestros televidentes, a que recen por este escándalo, que recen para poner fin al tráfico humano en el mundo entero. Rogamos la intercesión de Santa Josefina Vaquita para poner fin a toda forma de terrible injusticia. we pray especially Y oramos en especial por aquellas mujeres que están atrapadas en esta vida, women muchas jóvenes that get into human que that are se involucran en el tráfico humano, que son robadas y en esta vida sienten que no tienen ninguna otra opción. I encourage you to pray for Les animo a que recen por ellas, pray that they have que recen
para que tengan la valentía para separarse de esto, para que pidan ayuda. We pray in the words of the Rogamos en las palabras de la oración colecta, oh Dios, que permitiste a Santa Josefina Baquita salir de la esclavitud abyecta a la dignidad de ser tu hija y prometida de Cristo. Concede, te pedimos que mediante su ejemplo mostremos amor constante por el Señor Jesús crucificado, siempre firmes en caridad y prontos en mostrar compasión. Señor Jesús crucificado, ten misericordia de nosotros.